Saludos, te habla el pastor Abdiel del Toro, autor del libro Cambiar o No Cambiar. Y quiero que seas parte de esta conversación que vamos a tener junto a mis amigos, el pastor Henry Barrios y Arnaldo Cruz, basada en el libro. Cada capítulo, un podcast que pueda ayudarnos a comprender mejor los conceptos que allí están plasmados. Acompáñanos. La gran pregunta que la gente se hace es esta. Si Jesús no cambia, ¿por qué es necesario que cambie la iglesia? Si quieres saber la respuesta, acompáñanos en el programa de hoy de Cambiar o No Cambiar. Saludos, apreciados amigos, le habla el pastor Arnaldo Cruz. Bienvenidos a nuestro podcast de Cambiar o No Cambiar. Estamos muy contentos que puedan conectarse con nosotros y ser parte de esta hermosa conversación. Nos acompaña en nuestro programa y en nuestro podcast el pastor Abdiel del Toro, quien es el vicepresidente de los ministerios hispanos de la Florida Conference y además el autor de este extraordinario libro Cambiar o No Cambiar. Bienvenido, pastor. Saludos, pastor Arnaldo Cruz, y saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros en este momento para esta conversación acerca del libro Cambiar o No Cambiar. Y nunca sobra tener la voz de la experiencia. Y tenemos nosotros a una persona que no juega soccer, pero siempre hace gol. Pastor Barrios, bienvenido a acompañarnos al programa. Muchas gracias, Arnaldo. Para mí es un placer también estar acá. Eso de experiencia no significa por viejo, sino significa por sabiduría. Sí, es correcto. Muy bien, una de las cosas que queremos lograr en este programa es aclarar conceptos, responder preguntas que nuestra feligresía, nuestros hermanos, nuestros líderes en la iglesia tienen, porque el mundo cambia constantemente. Una de las cosas que notamos en el mundo es que el mundo todavía sigue dando vueltas y no se detiene. Y al mundo dar vueltas cambian las industrias, cambia el comercio, cambia la tecnología. ¿Por qué es importante y será necesario que la iglesia tenga que cambiar, pastor del Toro? ¿Qué te ha motivado a escribir este libro en este tiempo específicamente? Mira, sabes que el tema del cambio es un tema que es increíble porque todo cambia, todo el tiempo. Dicho sea paso, el capítulo 1, este capítulo del que vamos a hablar hoy, se titula así mismo, Todo cambia. Porque el cambio es la única realidad constante. Lo único que no cambia es que todo cambia. Exacto. Es irónico eso, ¿cierto? Sí. Y la realidad es que a mí me apasiona el poder aportar o participar de la conversación de cómo nosotros como iglesia, en un mundo que es muy cambiante constantemente, y podemos hablar un poquito más en esta hora acerca de este tema particularmente. Tal vez antes se tardaba un poquito más los cambios, pero vivimos en un mundo ahora que es muy acelerado. Y cómo la iglesia puede mantenerse a la par, si es que necesita mantenerse a la par, o cómo podemos hacer nosotros para nosotros continuar nuestro propósito, nuestra misión con nuestro evangelio en un mundo que está totalmente y todo el tiempo cambiando. Uh-huh. Hay algo que también quiero aclarar o profundizar. Cuando nosotros estamos diciendo que todo va cambiando, lo estamos hablando a través del tiempo. Correcto. A través del tiempo. Uh-huh. Pero si yo lo veo sincrónicamente, también todo es distinto de un lugar a otro. O sea, y ahí el punto es, cuando yo estoy acá en Estados Unidos y tengo una realidad específica, pero yo me voy a Angola y la realidad es otra. Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe cambiar si yo me mudo de acá a Angola? Uh-huh. ¿Okay? O sea, son diferentes lugares con una situación totalmente distinta. Bueno, déjame decirte algo, que tú has dado un punto muy importante. Uh-huh. En el caso nuestro, aquí en Norteamérica, nuestras iglesias hispanas se alimentan de personas de todos los países del mundo. Uh-huh. Y muchas veces sentimos, porque yo también he sido pastor aquí en Norteamérica, que los hermanos que vienen, ellos quieren venir con su idiosincrasia local de su país y olvidan que cambió la cosa al llegar a este país. Uno de los puntos más sencillos, nuestros hijos estudian todo el tiempo en inglés. Prácticamente de las horas que ellos están despiertos,
el 80% de su interacción es en inglés, pero van a una iglesia que se habla solamente español. ¿Cómo podemos nosotros ser relevantes y poder hacer un cambio para poderlos alcanzar a ellos también en su lenguaje? Y Arnaldo, la realidad del cambio impacta en todos los aspectos. Impacta desde los elementos generacionales, que estamos hablando, ¿verdad? Todo cambia, las generaciones de ahora, muy rápido el cambio, pero todavía generaciones de 50, 60, 70 años, a veces les cuesta procesar algunos cambios que están ocurriendo en este momento. Mi mamá todavía no domina todas las aplicaciones del teléfono. Ella usa 4 o 5 que son las más necesarias. Sí. Pero todavía a veces cuestan ciertas cosas. Hay unos elementos generacionales, hay elementos culturales, que es lo que Henry está mencionando, que aquí hay una cosa, pero en otros países hay otra cosa. Entonces, ¿cómo nosotros en medio de todas esas realidades, tanto generacionales, culturales, regionales, de familiares, todas esas cosas, cómo convergen para nosotros poder analizarlas, entenderlas y poder hacer iglesia de una manera que pueda ser relevante a las generaciones, a la cultura, a las familias y a las distintas regiones y lugares y personas? Henry, la gente con la que tú adorabas en tus años de juventud y la iglesia a la que tú visitabas en tus años de juventud, ¿ha cambiado mucho esa iglesia a la iglesia que tú visitas hoy? ¿O ministras hoy? Por supuesto, ha cambiado. Hay iglesias que yo he visitado que se han mantenido en el mismo esquema que era cuando yo era chico, por ejemplo, pero esas iglesias están muriendo. Están muriendo. Y hay otras iglesias que evidentemente tuvieron que cambiar para poder seguir viviendo. Ahora, es distinto, por ejemplo, cuando yo estaba en mi país, todos pertenecíamos a una misma cultura. Y eso entonces nos unificaba en ciertas cuestiones que para hacer iglesia. Y hasta era más fácil hacer ministerio. Es más fácil hacer iglesia. Pero cuando vos venís acá y vos tenés que solamente en una iglesia hispana, por ejemplo, te une el idioma, pero no te une la cultura. Porque tenés 15, 16 culturas y tenés las culturas generacionales que hablaba Abdiel. Y ahí entonces hay un choque. En mi país de origen, hoy está el choque generacional o cultural, desde el punto de vista cultural, de cómo se ve la vida, porque en este momento, por ejemplo, tenemos en la misma iglesia gente que mira la vida como un moderno y otro que mira como un posmoderno. Y entonces nos cuesta, ¿quién es el que tiene que cambiar? ¿El posmoderno para entender al moderno o el moderno para entender al posmoderno? Entonces, ese es un dilema que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo trasciende el evangelio a esto? Y ahí está el punto clave. Acordémonos que la cultura es la forma con que nosotros nos adaptamos a la vida, a una comunidad o a una persona. También podemos decir que es la forma en que nos relacionamos los unos con los otros en un momento determinado y en un espacio determinado. Pero el evangelio es para todos, por lo tanto que es intercultural. Es transcultural porque todos necesitamos a Dios, por lo tanto inmediatamente el evangelio aplana todo, y es intercultural porque yo tengo que llegar a distintos espacios y distintos tiempos. Entonces, si yo me quiero limitar a una forma de ver las cosas, yo voy a hacer un evangelio que no es evangelio, porque el evangelio me dice que yo tengo que ir a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, no me está diciendo a mí, mira, vas a llevar una cultura a todos los tribus. No, me voy a llevar el evangelio a aquel que vive en una forma, aquel que vive en otra forma, aquel que vive en otra forma, además en el idioma que vive aquel, el otro y el otro. Y eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios. Una de las cosas que a mí me impresiona del Espíritu Santo es cómo el Espíritu Santo toma, en el caso de los pastores cuando predicamos, toma un mismo texto bíblico y lo aplica el Espíritu Santo a todas las necesidades que la persona está enfrentando en ese momento. Entonces, cuando hablamos de cambio, significa que el cambio no es para ajustarlo a un grupo o a una preferencia que tenga un grupo específico en la iglesia, lo que ustedes me están diciendo. Es que ahí ya el evangelio sería cultural de alguien específico. Sí, una preferencia de alguien. Pero el evangelio trasciende la cultura, es intercultural, es transcultural y es contextualizado. O sea, es algo que va mucho más allá, porque quiere alcanzar a cada persona en su cultura específica. Si yo te quiero imponer a vos el evangelio de acuerdo a mi manera de ver las cosas, cuando yo estaba en mi país o lo que sea, yo estoy haciendo una violencia al evangelio. Sí, estoy haciendo una violencia al evangelio y te estoy haciendo una violencia a ti. Por lo tanto,
yo estoy en contra del principio, ahí en ese momento, del amor, que es el principio básico del Evangelio, que es alcanzar a cada uno de acuerdo a sus necesidades. Correcto. Elena White tiene una cita interesante que me gustaría discutir un momentito con ustedes. La cita dice textualmente: deben introducirse nuevos métodos. El pueblo de Dios debe despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. ¿Por qué es tan importante esta cita? Sabes que justamente esta es la primera cita del capítulo 1. El capítulo 1 comienza con esta cita. Deben introducirse nuevos métodos, se debe actualizar la forma, la metodología a las necesidades de los tiempos actuales. Y tiene que ver por la realidad de todo esto que estamos hablando, tanto de los cambios a nivel generacionales, culturales, todo lo demás. Pero particularmente tenemos que entender que los cambios hoy son una avalancha constantemente que ocurren demasiado rápido. Generaciones anteriores, los cambios se daban muchas veces en una generación completa. Por ejemplo, cuando se inventó la imprenta, Gutenberg inventó la imprenta, no fue hasta casi 150 años después que el mundo experimentó otro gran cambio de un gran invento que cambió y lo trastornó todo, que fue el motor de vapor. Pasaron muchísimo tiempo. Y si tú ves la historia a través de los siglos, habían cambios, pero se daban así, en tiempos muy prolongados. La gente se podía adaptar a los cambios, Usted podía pasar una generación haciendo lo mismo siempre y las generaciones estaban muy bien acostumbradas a eso porque nada había cambiado, se vivía de ciertas maneras. Sí, habían cambios aquí y allá, pero esos cambios tomaban mucho tiempo, socialmente, tecnológicamente, políticamente, tomaban mucho tiempo. Las generaciones que estamos viviendo hoy no es así. Los últimos 20 años, particularmente los últimos 50 años, 60 años, el mundo ha evolucionado muy rápido y todo va cambiando. Y tal vez a principios del siglo XX los cambios se daban así en una década. Cada década se daban cambios significativos, pero en los últimos 40 años los cambios ya no se dan en décadas. Inclusive los últimos 20, 15 años ya no es que se da un cambio cada 10 años o dos cambios cada 10 años. Ahora se dan 4, 5, 6, 7 cambios en 2 años, en 3 años. Mira cómo en los últimos 10 años las redes sociales, los teléfonos inteligentes, tantas cosas que han pasado, la inteligencia artificial, movimientos sociales que han cambiado todo. Lo que ocurrió el 11 de septiembre ahora cambió cómo la gente viaja, cómo la gente hace esto, lo otro. El mundo ha cambiado así, muy drástico, muy rápido. Y entonces es importante que nosotros reconozcamos que el mundo que está alrededor de nosotros cambia. Y no es que nosotros tenemos que adoptar todos los cambios, pero tenemos que ser conscientes de esa realidad. No, y directa e indirectamente somos afectados con esos cambios. Porque con el asunto, por ejemplo, cuando el 20 de marzo de 2020 el COVID cerró todas nuestras iglesias, nosotros tuvimos que adaptarnos, pero muy rápido, para poder seguir llevando o cumpliendo la misión del mensaje. Y justamente ahí es que está la esencia. La importancia de reconocer que el mundo cambia. No es para nosotros salir cambiando todas las cosas, pero es para nosotros reconocer cómo se mueve el mundo y nosotros poder ser bien estratégicos, bien intencionales en cómo nosotros vamos a comunicar nuestro mensaje. Elena de White decía que nosotros tenemos que idear nuevos métodos. El método es una forma de hacer las cosas organizadamente o estructuradamente para lograr un objetivo determinado. Por lo tanto, la cuestión... No, el objetivo que nosotros tenemos es salvación de la humanidad. El objetivo que tenemos es discipulado. El objetivo que tenemos es que la gente entienda el Evangelio. Ahora, si el Evangelio no está siendo entendido por el lugar donde nosotros estamos, por lo tanto, no tengo que cambiar el objetivo. Yo tengo que cambiar la forma para llegar a cumplir con el objetivo. Entonces yo tengo que tener una cultura siempre del amor, la tolerancia y la flexibilidad para poder adaptarme. No es que yo voy a estar en un cambio, ir detrás de los cambios del mundo, sino yo, en base al objetivo que tengo, una adaptación constante. Voy a poner un ejemplo que pareciera un poquito, pero
yo tuve alumnos de la Facultad de Medicina que cuando vino el terremoto de Haití, tuvieron que ir para Haití. Y de acá de Estados Unidos también fue un grupo a ayudar a los haitianos. Ahí había cambiado todo por un terremoto. Ujú. Estaban sin casa, sin comida, etc. ¿Ellos qué querían hacer? Querían evangelizar, ayudar, mostrarles el amor que ellos tenían por el haitiano, etc. Y me contaban mis exalumnos, justamente me llamaron por teléfono y me dicen, mira Henry, lo que estaba pasando acá es lo siguiente, que nosotros, a los haitianos, frente a esta dificultad, le estábamos dando pan específicamente y pescado. Pero el grupo que vino de Estados Unidos eran todos veganos. Y entonces para darle, les daban de comer tofu, semillas, etcétera, que están muy bien si tú quieres hacer eso acá en Estados Unidos. Pero dice que tenían que tirar la comida porque el haitiano no comía. Entonces el haitiano sí iba al lugar donde ellos daban pescado y pan, que estaban ellos acostumbrados a comer eso, para salir adelante. La pregunta es, ¿quién estaba mostrando evangelio? ¿Quién estaba mostrando amor? El que se le adaptaba a lo que ellos podían comer, sabían comer en un momento de crisis. Los otros, los que le estaban mostrando, querían hacerlos cambiar de comida en un momento de crisis cuando no tenían que comer. Y que ellos no iban a poder sostener el cambio ese en Henry, el tiempo. Es que el asunto ahí era que el cambio no era cómo lo sacamos de su necesidad a que puedan tener un sustento, sino que el cambio ahí es que ellos se parecieran a nosotros comiendo. Y ahí está la cuestión. Que hay veces que yo no que estoy, sino que yo estoy imponiendo algo que es contra su propia esencia. Yeah. Y entonces lo que nosotros tenemos que, cuando dice la señora White, que nosotros tenemos que tener nuevos métodos, tenemos que entender la realidad donde estamos y crear una forma que el evangelio sea sustentable y podamos llegar al objetivo de que el individuo capte el amor de Dios a través nuestro. Ella dice, necesitamos despertar a las necesidades del tiempo en que vivimos. Ahí voy. Y esa parte es bien importante. Y añadiendo a lo que Henry estaba mencionando, si hay algo que queda claro, es que el evangelio no cambia. Correcto. El evangelio no cambia porque el evangelio es una revelación de Dios, de su plan, de su amor, y Dios no cambia. Pero lo interesante es que las necesidades de la gente cambian. Sí, cambian. Las realidades de la gente cambian. Los desafíos de la gente cambian. Antes, tal vez el desafío podía ser como comprar un caballo para poder arar la tierra o transportarme. Después fue una bicicleta. Ahora es cómo puedo arreglar el carro. Sí. Ahora es cómo puedo cargarlo. O cómo puedo resolver mi estatus migratorio. Hay realidades que cambian con el tiempo. Y entonces nosotros lo que necesitamos entender es que la esencia del evangelio no cambia y la necesidad de la gente no cambia. La gente tiene hambre y el pan que hay que darle es el evangelio. Pero cómo nosotros le vamos a compartir ese evangelio, cómo le vamos a compartir eso que la gente necesite, es lo que nosotros necesitamos comprender. Entonces, estamos dejando claro nosotros a los amigos que están acompañándonos en el podcast, es que es cierto, Dios no cambia, ¿verdad? Su evangelio no cambia. Es lo segundo. Y lo tercero es, que quiero que abundemos un poquito sobre eso, es que la misión no cambia. Entonces, es bueno que la iglesia sepa que los objetivos originales con el cual Dios creó el plan de salvación no ha variado. Dios quiere salvar a todo el mundo, Dios quiere incluir a todo el mundo y Dios derramó su sangre por todo el mundo. Y que ahora la misión de la iglesia, que es ir y predicar el evangelio a todo el mundo, se mantiene bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que sí ha cambiado y que nosotros y que animamos a la gente a que haga el cambio es cómo vamos a hacer el approach o el acercamiento o el impacto a esas personas que están en esa necesidad. Quiero volver al versículo de Jesús. Dice, será predicado este evangelio. Este significa que es uno. Sí. Uno, es el evangelio de Dios. Correcto. No otro. Este evangelio a todo el mundo, a toda tribu, nación, lengua y pueblo, por testimonio a todas las naciones. ¿Ok? Por testimonio. ¿Qué es lo que quiero decir acá? Si la cultura es la forma en que nosotros nos relacionamos los unos con los otros, mi testimonio tengo que adaptarlo a la forma que me pueden entender el testimonio. Sí, ¿Ok? sí. El testimonio no va a cambiar. La vida transformada por Jesús, la felicidad en Cristo Jesús, el amor, la paz, el gozo, etc. Ahora, ¿cómo yo se lo transmito a Él? Yo tengo que adaptarme a la forma que Él entiende mi testimonio.
Yo no puedo hablarle en formas que él no entiende, inclusive sin hablar de idiomas, en formas que él no entiende, con una cultura que él no entiende, con una metodología que él no entiende, porque yo la esencia que quiero compartir es a Dios. Por lo tanto, yo tengo que ir a cada nación, a cada tribu, a cada lengua, a cada pueblo, en la forma que ellos puedan entender el testimonio del Evangelio, que no es una predicación doctrinal, es un testimonio de relación profunda con Dios que cambia vidas. Porque, por supuesto, que si nosotros queremos dar solamente doctrina, entonces sí, vamos a querer gritar verdades al mundo, no me importa cómo hablen, cómo piensen, cómo esto y lo otro. Ahora, si yo le tengo que dar mi testimonio de lo que significa Dios en mi vida para salvación del otro, sí tengo que entender el pueblo, la tribu, la lengua, etc. Sí. No, perdóname, es que solamente añadiendo a eso, hay algo que se menciona en este capítulo del libro que me parece que es bien importante. Hemos establecido de que los tiempos en los que vivimos son tiempos donde se dan cambios muy acelerados. Son múltiples cambios, son muy rápidos, son constantes. Y lo interesante de esto que estamos hablando, el evangelio no cambia, nosotros nos tenemos que adaptar, esa es la necesidad. Y cuando estamos hablando de adaptar es a la forma como la gente nos va a entender, en la metodología de cómo vamos a transmitir ese evangelio que no cambia, Pero es importante porque me parece que es vital poder destacar que la realidad nuestra en ese contexto no ha sido muy efectiva. Y justamente en el capítulo hablamos de cómo la iglesia cristiana, aquí en los Estados Unidos particularmente, y en muchos de los países latinoamericanos, la iglesia no necesariamente está creciendo al ritmo que debería estar creciendo. Y eso nos habla de que muy probablemente estamos teniendo dificultades con comunicar ese mensaje eterno, ese mensaje poderoso, ese mensaje de salvación entienda. de una manera que la gente pueda decir, esto es lo que yo necesito. Y cuando tú miras las estadísticas, nosotros vivimos en Estados Unidos en un momento donde es el número más bajo de personas que se llaman cristianas. 63% de la población en los Estados Unidos se dice llamar cristiana. Es el número más bajito en un país que nació siendo un país protestante, un país cristiano. El problema es que por primera vez las estadísticas dicen que menos del 50% de las personas que viven en este país asisten constantemente a una iglesia o a una denominación. Menos del 50%. Nosotros lo que tenemos es el grupo de los nones o los ninguno, que es un grupo que no tiene ninguna afiliación religiosa, que más está creciendo. Nosotros lo que tenemos son iglesias que no necesariamente están creciendo. Dicho sea de paso, las estadísticas y los estudios demuestran que el mayor crecimiento que están teniendo las iglesias es por transferencia de miembros. Es porque este se va de esta iglesia para acá, este se vino de esta denominación para acá, este se mudó a otro estado, a otro lugar. No porque estamos alcanzando a los ninguno. No porque necesariamente estamos alcanzando a los que no tienen iglesia, a los que no tienen a Dios, a los que no tienen denominación o religión. Entonces, es importante que nosotros podamos hacer esa autoevaluación porque, ¿qué es lo que vemos? Vemos iglesias donde tenemos menos jóvenes cada vez más. Barna hizo un estudio hace unos 10 años atrás donde mencionaba que 7 de cada 10 muchachos de 18 años en adelante se salían de la iglesia. No sé si esos números han bajado. No sé si nosotros estamos haciendo mejor, no solamente con los millennials, que ya los millennials son de mi edad, en los 40, con la generación Z, con la generación que viene detrás. ¿Cuán efectivos estamos siendo nosotros en comunicar el evangelio a estas generaciones para que ellos puedan entenderlo? Entonces, es importante que la iglesia pueda entender y reconocer que el evangelio no cambia, pero el mundo sí está dando vueltas todo el tiempo, como tú mencionabas, y nosotros tenemos que evaluar cuán efectivos estamos siendo nosotros con eso, con entender a otra cultura, con entender a otra generación, con comunicar, con dar el testimonio adecuado, con yo poder tener la forma y la metodología que pueda alcanzar a esa gente que tristemente no estamos alcanzando. Y algo interesante, que aunque surgen todos esos cambios y tenemos todas esas generaciones y todo, hay algo que todas tienen en común, y es que todas tienen necesidades. Por eso la segunda parte de la cita de Elena White, ella dice,
el pueblo de Dios debe despertar a las necesidades de las personas. O sea, debe darse cuenta cuál es la necesidad y basado en esa necesidad, adaptar ese evangelio para hacérselo llegar hacia ellos. Y Arnaldo, y hay una estadística que yo la he compartido con Henry. El Pew Research hizo un estudio en el 2022 e hicieron una proyección de 40 años para el cristianismo aquí en Estados Unidos. Y en la proyección del Pew Research, ellos pusieron 4 posibilidades que pueden ocurrir en los próximos 40 años con la iglesia cristiana. Y ellos determinan que en las 4, en todas, el cristianismo va a perder membresía. Wow. El mejor de los casos, el cristianismo perdería cerca de un 10% de su membresía feligresía en los próximos 40 años. El peor de los casos perdería cerca del 30%. Estamos hablando de que esto es un tema que es vital. Es bien importante que nosotros tengamos la capacidad de enfrentar y confrontar el tema de no decir, no vamos a cambiar porque no quiero. O sí, vamos a cambiar rápido. No. Es que tenemos que tomar el tema con seriedad porque tenemos en la línea, tenemos un desafío muy grande y tenemos consecuencias muy grandes. Tenemos consecuencias muy grandes. Tal vez dentro de los hispanos no se ve porque con la inmigración y todos los hispanos que llegan, pues la iglesia siempre se alimenta. Pero aún así, son más los hispanos que están llegando que los que se están quedando en la iglesia. Entonces, y no solamente los hispanos, sino nuestra segunda generación, los hijos que nacen de hispanos, pero se crían acá, estamos teniendo dificultad con retener esos muchachos. Entonces, el tema del cambio realmente, de nosotros poder saber adaptar nuestras metodologías, nuestra forma, necesitamos entender, tener claridad con el evangelio que estamos predicando y con las formas como estamos comunicando ese evangelio. Cortito lo voy a hacer. Ayer estaba en una iglesia y pregunto, ¿cuál es la gran necesidad del ser humano? Y nada me sabían mucho contestar, pero dice, es de Dios y de ser amado. Punto. Punto. Ahora, para poder amar a alguien, tengo que satisfacerlo dentro del contexto particular, porque el amor es justamente decidir satisfacer las necesidades del otro. Entonces, tengo que ver cuáles son, y si yo amo realmente, me voy a adaptar para que el otro pueda entender quién es Dios. Por eso el evangelio es trascendente. Por eso el evangelio es transcultural. Por eso el evangelio es multicultural. Por eso el evangelio es intercultural. Transgeneracional. Transgeneracional. ¿Por qué? Porque Dios es una necesidad común para todos y su amor es común para todos. Ejemplo, cuando a mí me enseñaron de Dios, a través de mis padres, yo tenía claro el testimonio de ellos. Pero las formas de ellos para transmitírmelo a mí fueron muy distintas a cómo yo transmití a mis hijos. Porque me empecé a dar cuenta que como ellos me transmitieron a mí el amor de Dios, no iba exactamente igual con lo que mis hijos podían entenderlo. Y yo tuve que hacer cambios de forma y ser un poquito más flexible con respecto a ciertas cuestiones que son totalmente secundarias. ¿Y por qué? Porque el objetivo estaba siempre presente. Mi hijo tiene que entender a Dios a través mío. Así es. ¿Okay? Bueno, señores, gracias por haber estado con nosotros. Hoy queremos animarla a que usted sea parte de nuestro podcast y que no se pierda, que este chisme acaba de comenzar ahora, no se pierda el próximo capítulo que estaremos hablando de cómo cambiar sin perder la identidad. Y esa es la gran preocupación que tienen muchas de nuestras iglesias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otro episodio más de Cambiar o No Cambiar. Hasta la próxima. Gracias por haberte conectado con nosotros en este podcast basado en el libro Cambiar o No Cambiar. Conéctate con el próximo episodio para que puedas caminar con nosotros a través de este proceso de cambiar y de hacer que nuestra iglesia pueda continuar glorificando el nombre de Dios.